Hay una palabra de ánimo en esta mañana para todos nosotros. Quisiera que estén atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Quizás sea un poquito aburrido lo que les voy a estar hablando por muchos datos históricos, pero estén atentos, porque Dios quiere bendecirnos a través del conocimiento también. Entre los dos testamentos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto hay una brecha, una distancia. Desde el último representante del Antiguo Testamento, el último escritor, el último profeta que Dios levantó, llamado Malaquías, hasta Jesús, que representa el Nuevo Pacto, hay una brecha, hay una distancia. Una distancia que si lo medimos en tiempo, resulta como 400 años, redondeándolos, 400 años y unos años más, que ha durado esta brecha intertestamentaria. Pero también es conocida como la brecha del silencio profético. Es decir, no se oyó la voz de Dios. Dios no levantó nuevos profetas para exhortar al pueblo, para amonestarlos, para guiarlos, para exhortarlos. Hubo un silencio profético. También es esta una brecha de cambios en la vida social y religiosa de Israel. Esta etapa de 400 años empezó cuando Israel estaba bajo el dominio persa. Ciro, este emperador sirio, había permitido que vayan a Israel a reconstruirla, reconstruir sus muros, reconstruir el templo. Ahí tenemos nombres importantes como Esdras, Nehemías, Zorobabel y otros hombres más. Pero aunque Israel logró reedificar su ciudad, la Jerusalén, con sus muros y con su templo, no era independiente. Estaba bajo el dominio de Persa. Así continuó por más o menos 70 años más, hasta que Alejandro el Grande, Alejandro Magno, en el año 333 a.C., conquistó toda esa área, Siria, y se fue hasta Egipto. E Israel ahora perteneció a otro poder, a un poder griego, greco-macedonio, porque de ahí era Alejandro. Y a Israel se le impuso el conocer el idioma, el griego, y parte de la cultura griega también fue metida ahí a Israel. Después, al poco tiempo, muere Alejandro Magno, joven, y todo ese territorio conquistado se lo divide en sus 4 principales líderes políticos, sus capitanes, siendo que Egipto quedó bajo el dominio de Ptolomeo, uno de ellos. Y Egipto entonces tuvo esa parte de Israel. Ahora Israel pertenecía a Egipto. Y también, nuevamente, la imposición de las culturas y de las reglas que traía este rey egipcio llamado Ptolomeo. A la mitad más o menos de este periodo de 400 años, se levanta un sirio llamado Antíoco el Grande, y él le da guerra a Egipto. E Israel queda entre el yunque y el martillo en esas guerras. Pues conquista este Antíoco el Grande e Israel pasa a ser propiedad de Siria. Después de unos arreglos políticos entre Siria y Egipto, una Siria es dada por esposa a Ptolomeo, que es el gobernante de Egipto, el rey de Egipto, llamada Cleopatra, no la que conocemos, sino una de la ascendiente, porque la que conocemos ya es como una nieta de esta Cleopatra. Y entonces entre ellos hay una paz, una alianza, e Israel fue dado a Egipto como una dote, la dote de Cleopatra, y pasó nuevamente Israel a estar en manos de los egipcios. Más tarde, cuando muere Ptolomeo y Cleopatra, se levanta otro ser, otro rey maligno, se podría decir, Antíoco Epífanes, que él volvió a dar guerra contra Egipto y no lo pudo conquistar, pero se fue contra Israel. Y según las crónicas y la historia, tenía un odio tremendo contra los judíos e intentó desaparecerlos. Lo que hizo es saqueó la ciudad de Jerusalén, destruyó parte de la ciudad
los vendió a los judíos como esclavos y a otros mató. Saqueó el templo, se llevó todos los tesoros que hubo y prohibió que se hagan sacrificios a Dios. En cambio, él, como sabía que un cerdo era un animal inmundo, él tomó a una cerda y lo sacrificó ahí en el altar, en el templo, y con su sangre derramó en el lugar santísimo. Profanó el templo. Prohibió que se hicieran más ofrendas a Dios, sacrificios a Dios. Y construyó allí un altar para Júpiter. Y obligó a los judíos que habían quedado a rendir culto a Júpiter y a comer carne de cerdo. Esto trajo una revuelta interna en los judíos. Muchos escaparon al desierto y se formaron las guerrillas de liberación. Surge la familia Macabeo. El primero, Matatías, con sus 5 hijos, que fueron los representantes de esta revolución, que fueron contra los sirios. Y por 5 años estuvieron luchando y por fin lograron vencer y echar fuera a los sirios. Uno de ellos, el hijo de Matatías, llamado Judas, fue el que limpió el templo, quitó ese altar a Júpiter y devolvió otra vez los sacrificios a Dios. Y eso se ha formado una fiesta judía que se celebra hasta ahora, llamado el Hanukkah, el 25 de diciembre, cuando hizo esa rededicación del templo a Dios. Pero los macabeos cambiaron la forma de gobernarse, porque los sacerdotes ahora eran los gobernantes, habían sacerdotes que gobernaban. Y ellos, los macabeos, asumieron el control, se llamaron sacerdotes. Uno de ellos, el último, se benefició de esto, se benefició del poder, trataba de conseguir cosas para sí mismo e incluso volvió a entregar a Jerusalén a los sirios. Hubo una revuelta interna en todo eso, pero ya por los años 63 antes de Cristo, otro imperio conquistador conquistó toda esa zona, era Roma, con el emperador Pompeyo, lo volvió a conquistar y sometió a Israel nuevamente a otro gobernante, a otro imperio gobernante, el cual les impuso cosas propias de Roma, entre ellas adoración a los césares, tributos. Y ahí se empezaron a formar esos grupos que ahora nosotros los conocemos como los fariseos, que eran los defensores de la ley antigua, pero que también habían impuesto al pueblo una serie de tradiciones como si fuesen ley. Y había surgido otro grupo llamado los saduceos, que ellos tenían una mentalidad o una filosofía griega y cuestionaban todo lo que no podían ver o no podían comprobar. Así que ellos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en el cielo, no creían en el infierno. Los saduceos. Y cuando conquista Pompeyo, ponen a Antípater, un idumeo, como procurador de Judea. Julio César lo proclama a él. Y Antípater pone a su hijo, después de unos años, llamado Herodes, como el sucesor de él. Cuando matan a Antípater, Herodes huye a Roma. Allá en Roma recibe nuevos poderes y un nombramiento llamado Herodes, rey de los judíos. Y él vuelve a Judea en el año 40 antes de Cristo y hace unos arreglos, unos tratos con el pueblo de Israel para vivir en paz, para que lo reconozcan como rey y a la misma vez tengan una serie de concesiones. Y ahí es donde el mover espiritual y el mover religioso cambia, flojea. Y estos grupos empiezan a negociar su fe. Y fue Herodes el que ahora ya ponía quién va a ser el sumo sacerdote, quién va a ser el sacerdote, en fin, nombrados a dedo. Incluso formó un grupo de apoyo a ellos que se llamaban los herodianos, religiosos, pero que trabajaban a favor de Herodes. También se levantó otro grupo llamado los publicanos, que eran los que recolectaban los impuestos del pueblo para dárselos a Roma. Así empezaron a surgir todo este tipo de cosas en estos 400 años, en esta brecha de 400 años de silencio profético y de cambios sociales en Israel. Pero también esta brecha fue una brecha de decadencia espiritual. Así como fue largo el tiempo de 400 años, el distanciamiento entre el pueblo y Dios también fue grande. Los hombres se habían apartado de las verdades de Dios, de las prácticas de Dios, de las costumbres realmente que Dios había ordenado. Ya los hombres religiosos de ese tiempo se habían corrompido.
Había un distanciamiento entre el pueblo y Dios. Y cuanto más grande es el distanciamiento entre el pueblo o entre el hombre y Dios, mayor es la ira de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 22 para mirar en una forma similar cómo estaba viviendo el pueblo en ese tiempo de esa decadencia espiritual. Era tanta la decadencia espiritual que ya la profecía antigua en Isaías hablaba que el pueblo en ese tiempo, antes que venga Jesús, o sea, al final de esta brecha, el pueblo vivía en oscuridad. Dice, y el pueblo que vivía en oscuridad vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte. Unos calificativos tremendos, horribles, para decir, el pueblo de Israel vivía en una oscuridad, en un terror de muerte. Por eso es que en ese tiempo la actividad demoníaca era muy grande. ¿Recuerdan cuando Jesús vino e hizo su ministerio? Había muchos endemoniados, porque tanto se había apartado el pueblo de Dios, que Satanás había entrado a manejar a ese pueblo. En Ezequiel capítulo 22, vamos a leer esto, desde el verso 23, 22-23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, es decir, al pueblo, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de tus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y mis días de reposo de ella se apartaron y lo han profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová, cuando Jehová no había hablado nada. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido, al menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Fíjense el verso 30. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Un anuncio profético muy parecido a lo que estaba viviendo Israel, perdido y apartado de Dios en esa tremenda brecha que había, sobre todo esa brecha entre lo que Dios quería y lo que ellos estaban haciendo. Y sin duda que la ira de Dios estaba a punto de caer sobre ellos. Y como otra vez Dios buscó a alguien que estuviese en esa brecha para abrogar, para interceder entre el pueblo y Dios, y como sabía que no lo iba a encontrar, Dios en su tremenda misericordia buscó a un hombre. Y Él mismo pone aquí a un hombre que también fue el fruto de un vientre estéril. Pero ¿cómo le gusta a Dios hacer esas espectacularidades? ¿Por qué siempre cuando va a buscar a alguien importante lo saca de una mujer estéril? Porque a Dios le gusta hacer sus cosas de lo imposible. Porque ese es nuestro Dios, que hace sus cosas desde lo imposible para que Él se lleve la gloria en las cosas que realiza. Y así levantó a este hombre llamado Juan, apodado el Bautista, que es un hombre de transición, de cambio. Es tal vez el último de los profetas del Antiguo Testamento, que tenía que ser la transición entre la oscuridad que vivía el pueblo y la luz que estaba a punto de llegar a ellos. Juan, un nombre raro, que no aparece en la Biblia más que 2 veces, Juan el Bautista y Juan el Apóstol.
Este hombre fue escogido por el mismo Dios antes que fuese concebido, o sea, antes que él existiese. Dios lo escogió e hizo que su madre, Elizabeth, una mujer anciana o mayor de edad y estéril, pueda concebir y tener a este hijo. Y Dios había puesto su Espíritu Santo en él desde que él estaba en el vientre de su madre. Una misericordia de Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba buscando ese hombre que se parara en esa brecha en favor del pueblo frente a la ira de Dios. Lo mismo hace nuestro Dios con nosotros. Recuerda que ya hemos hablado de esto, que nosotros, los creyentes, también somos el fruto de un vientre estéril. Hemos venido a la salvación por la pura misericordia de Dios, porque no lo merecíamos. Y ahora somos hijos de Dios. Él nos ha escogido y nos ha puesto para que nosotros también estemos en la brecha, para interceder a favor del impío, del pecador. ¿Cuáles eran los logros de Juan el Bautista? Dios lo había escogido para ponerlo justamente al final de esta brecha. ¿Para qué? Para que enderezara todo lo que estaba torcido, para allanar y nivelar el terreno social y espiritual en el que había caído el pueblo de Israel. Y así lo hizo. La palabra de Dios dice que Él logró enderezar lo torcido y nivelar lo que tenía que nivelarse para preparar un camino al Señor, a Jesús, que venía después de Él. También la palabra de Dios nos dice que muchos de los hijos de Israel se convirtieron a Dios. Su misión tuvo éxito. Voy a subrayar la palabra muchos. Significa muchos, mayoría. El ministerio que él desarrolló, uno de los logros que él tuvo es que muchos se convirtieron al Señor. Y también él hizo volver el corazón de los padres hacia los hijos. Es muy importante esto. ¿Cómo es de importante el trabajo que los padres hacen para con sus hijos, o que los padres tienen que hacer para con sus hijos? Feliz Día del Padre, sí, pero también hay una responsabilidad en los padres que tienen que cumplir. No se tiene hijos así por tenerlos. Es una tremenda responsabilidad traer a un hijo. Hay que estar con ellos, viéndolos, criándolos, educándoles, enseñándoles, corrigiéndoles, volviéndolos a soltar, volviendo a corregirlos. Un trabajo de muchos años, que estaba descuidado en ese tiempo. Y Juan el Bautista volvió a traer el corazón de los padres sobre los hijos, a que vuelvan a tomar esa responsabilidad. Y tuvo éxito. Y también hizo volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y preparó un pueblo bien dispuesto para el Señor. La palabra de Dios nos dice que Juan el Bautista tuvo esos logros. No tuvo un ministerio de muchos años, pocos años. Ni lo logró tampoco él en sus fuerzas, sino lo logró porque el Espíritu Santo estaba dentro de él. Y lo que Dios quiere es simplemente hombres que digan sí y que se paren allí en la brecha. Y Dios actuará. Porque es el Espíritu Santo el que convence, el que trae convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo toca a la persona, es que la persona se da cuenta de cuán pecador es y que necesita al Señor. Pero se necesita un hombre que hable y el Espíritu Santo actúa. Por eso es que Juan el Bautista tuvo pocos años de ministerio, pero fue un ministerio exitoso. Logró su cometido. ¿Cuál era el carácter de Juan el Bautista? ¿Qué carácter tenía él? Era sencillo y humilde. Siendo Juan el Bautista un hombre señalado como justo, como un santo, y que mucha gente venía hacia él, Juan el Bautista tenía seguidores y tenía cierta fama y cierta reputación, pero sin embargo, él era un hombre sencillo y humilde, que decía, no, a mí no, el que viene tras mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado las correas de su calzado. Y cuando una oportunidad estuvo enfrentado con Jesús en el sentido de la popularidad y que sus discípulos de Juan se estaban yendo a ser parte de los discípulos de Jesús, él lo dijo con alegría, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Humildad en el corazón de este hombre.
Juan es un verdadero sacerdote. Era hijo de sacerdotes. Y la palabra de Dios nos describe que venía directamente de la línea de Aarón. Sin embargo, Juan no utilizó esta posición privilegiada para exigir estar en el templo, para exigir ministrar allí, o para ser parte de los religiosos de ese tiempo, ser un fariseo, ser un saduceo o lo que fuese. No. Él sabía que ahí en el templo había gente nombrados a dedo, porque los cargos ya no eran tan religiosos, estos cargos eran más políticos que religiosos. Pero Juan fue elegido, no por hombres, fue elegido por Dios y llevado al desierto. Allí ministraba y ahí Dios obraba a través de este hombre. Sí le costó estar en la brecha. Miren la forma de vestimenta de que llevaba él. Se vestía de pelo de camello y con un cinturón de cuero y comía langostas, saltamontes y miel silvestre. Esa era su alimentación. Sí le costó estar en la brecha, pero yo estoy seguro que lo hizo con gusto, porque era el Espíritu Santo el que le impulsaba a hacer esas cosas y él feliz de agradar a Dios. Aunque para la gente de su tiempo eso era una guachafería, no sé si se entiende esa palabra, un anticuado, un raro. Sin embargo, a él no le importaba esos adjetivos despreciativos hacia él. Él estaba feliz con lo que era delante de Dios. Y prefería no contaminarse con el pueblo ni vestir ropa fina, como dijo Jesús. ¿A quién han salido ustedes a mirar al desierto? ¿A una caña mecida por el viento? ¿A un hombre con ropajes espléndidos? De cierto que no lo van a encontrar ahí. Porque eso de ropaje espléndido están ahí en los palacios. ¿A quién saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, a un profeta. A un hombre que se movía de acuerdo a lo que Dios le guiaba a hacer. Y qué bueno, por el ejemplo de este hombre, porque nosotros también estamos llamados a lo mismo. A no movernos de acuerdo a las comodidades de nuestra vida, sino que Dios quiere sacarnos de nuestra comodidad y llevarnos a sufrir por Él. Pero el Espíritu Santo pone el convencimiento de nosotros de tal manera que lo hacemos con gusto. Sufrir por la causa de nuestro Dios, si se le puede llamar sufrir, porque es la alegría del creyente dar su vida para agradar a Dios y no a los hombres. Este hombre también tenía una tremenda autoridad, sencillo, humilde, pero de carácter firme para con las cosas de Dios. Tenía una tremenda autoridad espiritual y moral para señalar el pecado, cualquiera que sea, en la cara de cualquiera. Ese carácter tenía. Venía el pueblo a él arrepentido y él los bautizaba para perdón de pecados. Y les decía a ellos, si alguno de ustedes tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. Si alguno de ustedes tiene que comer, dé una parte de eso al que no tiene que comer. Siempre buscando la justicia social, la misericordia en lo demás. Cuando vinieron a él los fariseos para ser bautizados, él les dijo, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira venidera? Porque venían para bautizarse, para arrepentimiento. Y él dijo, no me vengas con palabras. Yo quiero ver frutos dignos de arrepentimiento. Si realmente te has arrepentido, muéstralo. Le decía Juan a esta gente. Y le decía, he aquí el hacha está puesta ya a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y será echado a ser quemado. Era duro Juan con los hipócritas, con los que fingían. Los publicanos que cobraban impuestos le preguntaron, maestro, ¿nosotros qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Porque si el contribuyente tenía que pagar 8, él decía, tienes que pagar 12. Y él se quedaba con 4 y 8 para el Estado. Y así se enriquecían estos publicanos. Y Juan le dijo, ustedes tienen que ser justos, solamente exijan lo justo, lo que le han ordenado. Y los soldados venían a él y le decían, ¿y nosotros qué haremos? Y Juan tenía palabras para ellos y les decía, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. ¿Por qué? Porque los soldados estaban acostumbrados a que les sobornen para que les haga justicia. Y él ponía las cosas en claro, ponía los puntos sobre las sillas, como se dice. Ante Herodes, el gobernante, el máximo, el rey de los judíos, él le dijo, adúltero,
porque no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y también le señalaba todas las maldades que Herodes había hecho. Era un hombre de carácter. Si tenía que señalar el pecado, lo señalaba. Y así tenemos que ser también nosotros. Hombres que se paren en esa brecha para interceder entre el pueblo y Dios. A mí me alegra cuando yo pienso en estas jóvenes, en estas chicas, que están trabajando ahí en ese casal donde van. Los amigos que tiene Marcela, Daniela, los amigos que tiene Valentina y Tabita, a los cuales les están hablando, muchachos, por los cuales ellas están intercediendo. Están diciendo, Señor, ayúdame a que ellos te conozcan. Y nosotros también le apoyamos en oración, pero hombres y mujeres, todos nosotros hemos sido llamados por Dios para estar en la brecha de intercesión, a fin de que la ira de Dios no caiga sobre el pecador, que es nuestro amigo, que es nuestro vecino, que es nuestro familiar. Así nos pone a Juan el Bautista como ese ejemplo. También otra parte, propio del carácter de Juan el Bautista, era que tenía amor, tenía compasión por las almas, por el pueblo, y tenía un mensaje de perdón que compartir. A pesar que él tenía un carácter duro, sin embargo amaba a la gente. La palabra de Dios nos dice que él iba por toda la región contigua al Jordán, predicándoles ¿qué? Les predicaba que había oportunidad de perdón, que tenían que arrepentirse, que tenían que confesar sus pecados, y obtenían el perdón de Dios. Él decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados, y así eran limpiados. Él tenía un corazón de compasión y de amor por las personas para hacer estas cosas. Su ministerio sería preparar el camino para el Señor, es decir, un camino allanado para que Jesús pueda con facilidad entrar al pueblo. Juan fue el sacerdote del Cordero de Dios. Vamos a recordar que en el antiguo pacto se hacían sacrificios de animales para perdón de los pecados. En el día 10 del 7º mes, en la fiesta de la expiación, traían a un cordero delante del sacerdote encargado en el templo. El sacerdote ponía las manos sobre el animal y decía, este es el Cordero de Dios para quitar el pecado del pueblo. Esto era conocido. El animal tenía que estar señalado, tenía que estar aceptado por el sacerdote para que ese cordero fuese después sacrificado para perdón de pecados del pueblo. Por eso es que viene Jesús ante Juan el Bautista para ser bautizado. Y Juan el Bautista dice, no, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús dice, no, deja que así cumplamos toda justicia, porque así tiene que ser. Él, Juan, era el sacerdote verdadero, aunque no reconocido, pero era un sacerdote. Y Jesús, cuando empieza su ministerio, va ante Juan, y Juan le señala, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así empezó el ministerio de Jesús, con la aprobación sacerdotal, con un sacerdote que venía directamente de la línea de Aarón, aprobado por Dios. Y él se puso en la brecha a favor del pueblo. Logró estremecer a las fuerzas de las tinieblas. Logró ser la transición entre la oscuridad del pueblo y la luz que traía Jesús. Una frase muy interesante que escuché a un hombre decir era que Dios no llama a las personas por lo que son, sino por lo que serán. Así que Dios sí en nosotros ya nos ha visto como intercesores, como embajadores, como que nosotros intercedemos ante el pueblo como si Dios mismo rogase a través de nosotros, reconciliados con Dios. Es nuestra posición ahora estar en esa brecha en favor de los demás. Y tenemos que hacerlo con este ejemplo que encontramos en la vida de Juan. Un hombre sencillo, humilde, pero de carácter, para señalar el pecado. Y un hombre que tiene amor y compasión por las personas. Tú tienes a alguien debajo de ti, a quien amas y por el cual estás orando para que también se convierta, para que también venga a los pies del Señor. Ese es tu pueblo por el cual tú tienes que interceder. Eres tú ese hombre que Dios está buscando, quien se pare en esa brecha para evitar el castigo de Dios sobre esa persona. Puede ser tu cónyuge inconverso, puede ser algún familiar, puede ser algún amigo, algún vecino, pero tú tienes en mente, o al menos tienes que tener a alguien por quien oras, por quien intercedes, por quien abrogas de esta manera por la misericordia y el perdón de Dios. Tú no necesitas tener un conocimiento grandísimo,
Lo que necesitas es el poder del Espíritu Santo. Y Él usará tus palabras para actuar en el corazón. Y el poder del Espíritu Santo es el que hará el resto. Él es el que convence, el que redarguye de pecado. Así que mi ánimo en esta mañana es a ti, niño o adulto, hombre o mujer, a que estés en esa brecha. Y recordemos lo que dice este verso. Dios está buscando quien se pare en la brecha en favor del pecador. Ánimo, tú estás puesto en esa brecha, escogido por Dios, con el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Mantente firme. Un ánimo a los que ya lo están haciendo. No desmayes, sigue en ese camino. Vamos a darle gracias a Dios por este momento, por esta reflexión en nuestras mentes.